Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el Diseño. He de confesarles que me tardé un poco en irla a ver, porque honestamente no entendía lo del idioma. Fue divertido después descubrir que es una película sin diálogos. Pero ¿qué pasaba? Que los cines acá le ponían doblada, subtitulada, y después aparecía una OV, y Ale y yo nos quedábamos como, ajá, ¿qué onda es aquí? Él investigó y eso significaba Original Voice, y los dos. Bueno, y entonces, ¿en qué idioma está grabada? Porque pues sabíamos de la región y los países que participaron y decíamos, bueno, ¿será que está en francés? ¿Con subtítulos en inglés? ¿Será que no vamos a entender nada? Bueno, fue la verdad una polémica bastante chistosa previo a ver la película y después darme cuenta que no aparece ningún ser humano y que estos 5 viajeros no son los animalitos Disney que hablan como personas. Muy curioso, la verdad, fue bastante interesante, pero al principio, en serio, por lo menos en mi experiencia, no sé ustedes, y me encantaría que lo compartieran con nosotros, cómo las fueron viviendo, cómo las fueron asimilando. Yo cuando posteé mis primeras reacciones en Facebook, y creo que en las historias también de Diseño UNE, puse, no es una película para dejarte llevar nada más. Tienes que descubrirla y descubrirte. Yo siempre, bueno, quizá como una cuarta parte de la película esperaba que apareciera un humano. Tenía esa sensación, no solo una expectativa, era una sensación de, sí, ya va a aparecer alguien. Sí, es que en algún momento va a aparecer un humano. Y pues no. Nunca apareció una persona. Y eso en serio me pareció todavía más intrigante, más interesante. El hecho que me tardara en verla no era en realidad solo el tema del lenguaje. Es que a mí los gatos vieran que no me gustan. Y por favor, los cat lovers no me vayan a funar por eso, pero es que tengo unos gatos vecinos que son un poco vándalos de mi jardín y de mi carro, entonces es por eso que no tengo una buena relación. Y la verdad es que nunca he tenido gatos, entonces no es así como que haya una relación intensa con estos animalitos, y es porque a mí me encantan las aves. Entonces en mi casa siempre, es decir, la casa cuando vivía con mis papás, siempre ha habido perico, y pues gato y perico no van. Así que sí, les digo, creo que unos 25 minutos
O sea, toda la primera parte en la que el gatito va intentando escapar del agua y que hay tanto sonido gatuno. Yo sí estaba un poquito desesperada, de verdad. Pero bueno, más allá de eso y de mi no relación afectuosa con los gatos, la película es hermosa. Creo que es de las películas visualmente más lindas que he visto, y tienen razón todos los que han dicho que cualquier escena podría ser un cuadro o un tapiz para tener en casa, porque sí lo es, definitivamente que sí. Entonces, Flow, una travesía por la vida, curiosidades y simbología, es el episodio de hoy. Esta es una película de animación letona del 2024, dirigida por Gins Silvalodis, con una trama que sigue a un gato negro, otros dicen gris, que gris negro, bueno, dejémoslo en negro, que tras una inundación que destruye su hogar, se desembarca en una travesía en un mundo anegado, acompañado por otros animales como un perro labrador, un capibara, un lémur y un pájaro secretario. Juntos enfrentan desafíos que resaltan temas como la amistad, la cooperación y la superación de diversos miedos. Esta película ha sido muy aclamada por su enfoque innovador y ha obtenido reconocimientos significativos, incluyendo el Globo de Oro a la mejor película de animación. Además, está nominada a los premios Oscar en las categorías de Mejor Película de Animación y Mejor Película Internacional, marcando un hito para la cinematografía. Creo que de las cosas más impresionantes en esta película, pues definitivamente son sus curiosidades creativas en la producción. Número 1, fue hecha por un solo director y animador. ¿Qué les parece esto? De verdad que es impresionante. Yo quedé asombrada. Y de verdad mi respeto creativo creció exponencialmente cuando supe este dato. Gins Silvalodis, que es el director de Flow, es conocido por su habilidad para trabajar en solitario. En su película anterior, Away, hizo absolutamente todo: animación, edición, música y sonido. Aunque en Flow contó con un equipo, sigue manteniendo su sello de trabajo artesanal e independiente. Me llama la atención esto de artesanal, pero bueno. Otro dato curioso es que para muchas escenas él mismo animaba cuadro por cuadro, dándole un estilo visual muy personal. Número 2. Fue animada con Blender, un software gratuito. En lugar de usar programas costosos como Maya o Studio 3D Max, la película fue creada con Blender, un programa de animación de código abierto. Así que para todos los que dicen que no se puede, que no pueden avanzar porque necesitan adquirir una licencia súper cara, este es el ejemplo de que sí se puede y que los resultados pueden ser espectaculares. Así que, ojo, no significa menor calidad, sino creatividad y sí, mucha paciencia. También encontré otro dato de que efectivamente pues casi mueren en el intento las computadoras, pero lo logró. Lo logró es este director y su pequeño equipo de trabajo. Fíjense que Blender se ha usado en proyectos de Hollywood, también en Spider-Man. Hay diferentes películas que han hecho uso de este recurso de código abierto y pues ahí están, ¿verdad? En el gusto y en la memoria del público.
y no han desmeritado su calidad, cosa muy interesante. Número 3, es una película sin diálogos. La narrativa visual como el lenguaje universal. El director decidió no incluir diálogos en la película para que la historia pudiera ser entendida por cualquier persona sin importar su idioma o cultura. Esto es muy cierto. El contexto de la película en realidad nunca nos dice qué país es, qué lugar es, solo nos da un paseo, digámoslo así, entre comidas. Pasamos por diferentes escenarios por donde la barca a la deriva los va llevando. Sí hay un momento en el que esta barca está siendo guiada por el pájaro secretario, pero cuando se rompe el timón, pues literal es un barco a la deriva. Entonces nos muestran escenarios, civilizaciones abandonadas, pero hay un dato bien interesante. No es Nueva York, como en la gran mayoría de películas, ¿verdad? Que todo sucede en Nueva York. No, no hay edificios. Son civilizaciones antiguas, son vestigios de civilizaciones antiguas. Hay una escena en particular que me recuerda mucho a Más allá de los sueños, que es cuando pasan como por una especie de túnel entre estas edificaciones y es cuando ven por primera vez a la ballena. Hagan un poquito de memoria y de verdad me van a dar la razón porque se parece bastante. Es una escena emotiva, sorprendente y a nivel de color también tiene mucha relación con el mundo de la niña en Más allá de los sueños, donde las personas vuelan. Ese momento me lo recordó bastante. Pero volvamos a Flow. Otro dato interesante sobre esta narrativa visual es que Gins Silva-Lodis se inspiró en el cine mudo y en películas como La Tortuga Roja de 2016 para crear una experiencia cinematográfica basada en la emoción y la atmósfera. Definitivamente que lo logra. 4. Inspiración en la pintura y el minimalismo. La estética de Flow se basa en la simplicidad y el uso de colores suaves. El director quería que el mundo se sintiera como una pintura en movimiento, con cielos amplios y escenarios etéreos. Sí los hay, sí los vemos. Otro dato curioso acá es que la iluminación de muchas escenas está inspirada en las pinturas del impresionismo y en la obra de artistas como Edward Hopper o Hayao Miyazaki. 5. Banda sonora atmosférica y orgánica. En lugar de una banda sonora convencional, Flow usa sonidos ambientales y música minimalista para sumergirnos a nosotros como espectadores en esa gran experiencia. En varias escenas, el sonido del agua fue grabado directamente de ríos y lagos reales para darle mayor autenticidad. 6. La elección de los animales tiene un significado profundo. Cada animal del grupo representa un aspecto diferente del ser humano y del proceso de crecimiento personal. El gato negro, que es el protagonista de la historia, está inspirado en la personalidad del propio director. ¿Será que ustedes no lo habían advertido? La verdad creo que bastante obvio. Quien se considera una persona reservada y observadora. 7.
está nominada a premios muy importantes a pesar de ser una película de bajo presupuesto. Unos dicen que contó con $3 millones, otros que 3.5 millones, pero la verdad es que no llega a los 4 millones. Es de verdad un presupuesto modesto, por no decir que modestísimo, para la realización de una película. Y es otra vez en serio impresionante el logro obtenido a pesar del corto presupuesto. Aún así, pues está nominada junto a películas de Disney o Pixar, está nominada a varios premios Oscar y ya ganó un Globo de Oro como mejor película de animación. Y pues es loable el poder decir que es la primera película de animación letona que llega a los Oscar, demostrando que la creatividad no tiene fronteras. Eso me encanta. Así que bueno, más allá de su historia, Flow es una película que nos recuerda que la creatividad no depende del dinero o de los grandes estudios, sino de la pasión y la visión artística. Es una inspiración para cualquier persona que quiera contar historias a través de la animación, el cine o cualquier otra forma de arte. Pero entremos a los personajes, cómo es la personalidad de cada animal, que también en el caso del capibara me parece muy interesante todo lo sucedido. La verdad es muy interesante ver animales actuando como ellos mismos, siendo animales en la película. Me llamó también mucho la atención que tuvieran razas tan variadas, y pues ya vamos a ver la descripción de la personalidad que ocupa y el lugar que cada uno de ellos tiene en nosotros, porque en este es el punto en el que yo les decía en mi breve posteo posterior a la película, bueno, saliendo del cine realmente, es que uno se va descubriendo en la personalidad de cada uno de estos animalitos tan diversos, tan siendo ellos. Es decir, vuelvo al tema Disney. En Disney, desde el hecho que les dan la particularidad de poder hablar, tienen una personalidad definida. Acá también tienen una personalidad, solo que pues el capibara todo el tiempo es el capibara, el gato es el gato, el ave nunca deja de ser ave, y el lémur, por su parte, pues también nos demuestra ciertas cosas. Nadie imita los sonidos del otro nunca. Por eso es que les digo que uno se va descubriendo en los personajes. Así que bueno, veamos esta parte. El gato negro representa el protagonista. Es un gato solitario, independiente y observador. Pero a lo largo de la travesía aprende a confiar en los demás y aceptar la cooperación. Su viaje simboliza la superación del miedo y la adaptación al cambio. Eso lo podemos ver, que en la primera parte, cuando el gato ya sube a la balsa, bueno, al velero, él es su mundo. Se cae varias veces, nadie lo rescata, tiene que hacerlo por sí mismo, y entonces se va dando cuenta de eso, que al capibara no es que le importe y no le importe. O sea, está allí, comparten un espacio, pero cada quien está como en su propio mundo. Entonces diría yo, en su propia burbuja. Llegar al punto en el que el gato se tira al agua a cazar y a generar una
a generar comida para todos, le toma tiempo. Es un proceso de conexión con los otros animales, pero también consigo mismo. Y cuando suben los otros perros, que tienen también un comportamiento distinto a la sinergia que ha generado este grupo de 5 animalitos, que para mí son los viajeros, así les llamo yo, los viajeros, pues uno de esos perritos se come todos los peces que le ha costado cazar al gatito, ¿verdad? Que ha logrado primero superar su gran miedo al agua, hasta llegar a sentirse cómodo flotando y nadando, es decir, sumergiéndose y abandonándose al agua para también admirar todo lo que pasa abajo. Es un proceso bien interesante el del gato. El perro labrador. Él es un personaje leal, amigable y energético. Representa la confianza y el optimismo, siempre dispuesto a ayudar y a mantener el grupo unido. Digamos que sí y no. Hay momentos que no. En un primer momento, cuando él es parte de esta jauría, que no termino de relacionar si todos estaban amaestrados y eran perros de caza amaestrados o si solamente actuaban por su instinto. Porque al principio eso es lo que parece. Este labrador que viaja con estos otros 4 personajes sí cambia de actitud, sí entiende la dinámica de grupo. Es colaborador, divertido, empático, a veces hasta chistoso, tratando de conectar con los otros y jugar, pero al principio pues nadie le hace caso, ¿verdad? Cuando vuelve a ser parte de esta jauría, por un momento yo dije, ay, ya lo perdimos. Volvió a ser el perrito instintivo del inicio, pero no. Él se mantiene fiel al grupo. Los que nunca cambian su manera de actuar son los perritos de la jauría. Ok, sigamos. El capibara. Este es un animalito que nos lo muestran tranquilo y sociable. Él es el pacificador del grupo. Siempre evita los conflictos, busca la armonía, pues él no se mete con nadie. Él ve al lémur preocupado por sus objetos, por todos sus tesoros. Se parece mucho a Gollum con sus tesoros. Pero él simplemente respeta la naturaleza de todos. Él no se mete con nadie, no se complica con nadie, pero sí está muy presente. Y eso es interesante, cómo genera presencia sin evitar el conflicto, pero tampoco siendo tan meloso como el perro. Eso me llama mucho la atención, porque él tiene, y de verdad así lo vemos, él tiene una jerarquía en su rol con estos otros 4 viajeros. Como dato adicional y que fue un dato curioso y chistoso en relación al capibara, es que el equipo de producción sí fue al zoológico o a distintos lugares donde pudieran encontrar un capibara a grabar los sonidos reales y lo definen como un ladrido. Yo no sabía que los capibaras ladraran, honestamente. Lo aprendí acá. Y sí, el sonido es raro, extraño a lo que nosotros estamos acostumbrados como ladrido. Entonces no les servía porque el sonido real del capibara no casaba con la personalidad que tenía en la película. Entonces se lo cambiaron por un camello bebé. Eso es lo que escuchamos realmente.
Pero pasémonos a Lemur. Este personaje curioso, inquieto y muy, muy travieso es el que aporta dinamismo a la historia y representa la necesidad de explorar y aprender. Yo en serio les digo, a mí me recuerda mucho a Gollum con su tesoro del anillo, porque no quería que nadie tocara sus cosas. Le molestaba que el perro tomara algo para jugar, porque, bueno, de hecho, le rompieron su espejo, ¿verdad? Un objeto que a él le encantaba, le fascinaba y lo ponía casi que en trance por lo que descubría en la imagen reflejada en el espejo. Todo el tiempo anda recopilando cosas. Siempre es él y sus cosas. Observa a los demás, pero no se involucra. Es él y su mundito. Sí, es a veces divertido, pero la mayor parte del tiempo es egoísta. Es él con él. Es hasta el final, cuando la barca encalla y que queda pues en peligro el capibara, que es la única vez que yo recuerdo en este momento en el que Lemur trabaja en equipo. De lo contrario, es siempre muy independiente y muy yo conmigo, ¿verdad? Nada más. Es él con él. Él y sus cosas, él y su mundito. Pero es un personaje divertido, sí le aporta justamente esto, este dinamismo a la película. Si no, nos hubiéramos quedado con algo muy plano, quizá entre las actitudes del gato, el capibara y su mundo zen, porque él es bien zen. Y otro personaje que viene también a darle interés a la película es el pájaro secretario. Es astuto, estratégico y un tanto reservado. Representa la visión a futuro y la planificación, ya que observa antes de actuar. He de confesarles que este fue el pico de emoción más alto que yo tuve en toda la película, y es el momento en el que el pájaro secretario es herido por sus otros compañeros, y es cuando él defiende al gato y se pelea con el jerarca mayor de estas aves tan elegantes, tan interesantes, y le rompen el ala. Ese fue el mayor shock emocional que yo tuve. En realidad no las inundaciones ni todas las demás pruebas que ellos viven en el agua, sino este punto. De verdad me dolió, fue así como, la verdad es que no me esperaba que su misma especie lo atacara y lo dejara malherido y además desterrado. Así que bueno, cada animalito en Flow tiene una personalidad simbólica que representa distintos aspectos de la vida y el crecimiento personal. Además, sus sonidos son lo más real posible, reforzando la autenticidad de sus características en la naturaleza. Pero sigamos en el tema simbólico de la película. No es solo una historia donde la supervivencia de un grupo de animales sale a flote en un mundo anegado. Es una profunda metáfora de la vida, el cambio y la conexión con los demás. A través de su narrativa visual sin diálogos, la obra nos sumerge en un viaje que trasciende las palabras y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Regreso a mi anterior frase de
Es una película que hay que descubrirla y descubrirse en ella. Cuando yo veía interactuar a estos animalitos tan diversos en especie, me preguntaba, ¿cuántas veces he estado en grupos y lo que he encontrado son personas con idiomas tan diversos? Y no estoy hablando de que tengan el español como lengua, sino a su identidad personal. A veces en serio sentimos que no encajamos. A veces en serio nos hacen sentir como bichos raros y por eso a veces también tendemos a aislarnos, a encerrarnos en nuestra burbuja o al contrario, a veces somos bienvenidos a pesar de la diversidad en emociones, en mentalidades, en costumbres. Y no estoy hablando de lo físico, sino de cómo realmente somos. Quizá cada semana nos enfrentamos a este grupo tan diverso de personas que si quieren nos dejan entrar en sus vidas o nos cierran la puerta. O quizás seamos nosotros este gato negro, más independientes, observadores, el que elige ser parte de ese grupo o no. Fíjense. A ver, empecemos con el agua. El agua, pues, es otro personaje tremendamente presente en esta película. El agua es el elemento central de la historia. En muchas culturas representa el cambio, la fluidez y la capacidad de adaptación. En Flow, la inundación destruye el hogar del gato, que es el protagonista, obligándolo a embarcarse en una travesía desconocida. Esto refleja lo que muchas veces nos sucede en la vida, las crisis inesperadas que nos empujan fuera de nuestra zona de confort, llevándonos a evolucionar. El cambio es inevitable y aunque puede ser aterrador, es necesario para crecer. La vida es un flujo constante y resistirnos solo nos genera sufrimiento. Estos 5 viajeros llegaron a aceptar el agua. Incluso ese enorme ser que parecía una ballena, que es el más surrealista de los personajes, porque todo lo demás lo conocemos. Hay venados, un conejo, que casi se lo comen, pero se escapa, otros peces, pero la ballena es el único personaje surrealista, completamente sacado del contexto conocido, no solo por ellos, sino también por nosotros. Veamos, el gato negro, la soledad y la necesidad de conexión. El gato comienza su viaje solo, representando la independencia y, en cierto sentido, el miedo a confiar en otros. Sin embargo, a medida que avanza la historia, se ve obligado a interactuar con otros animales, formando una comunidad de apoyo. Aunque podemos pensar que podemos enfrentar la vida solos, entre comillas, la verdadera fortaleza surge cuando nos permitimos compartir nuestras cargas y aprender de los demás. 3. Los animales como aspectos de la personalidad humana. Cada animal en Flow simboliza una parte del ser humano y su interacción representa el equilibrio necesario en nuestra propia psique. El perro labrador es la lealtad y el optimismo. Nos recuerda la importancia de la alegría y la confianza en el camino.
El capibara es la paz y la comunidad. Nos enseña que la calma y la armonía nos ayudan a sobrellevar las dificultades. El lémur es la curiosidad y el juego. Nos dice que la vida debe disfrutarse y explorarse con asombro. Y el pájaro secretario es la sabiduría y estrategia. Nos invita a planificar y ver el panorama general antes de actuar. Él se convierte en el líder y es el único que tiene una trascendencia espiritual. Es muy hermosa esa escena, es muy sublime. Los colores son tan armónicos, tan mágicos. Los efectos de ese momento también hacen cambiar al gato. Nadie pregunta qué pasó con el ave, es decir, ni siquiera la buscan, no la olfatea el perro. Yo no recuerdo nada de eso, simplemente siguen. Todos aceptan lo que pasó, cómo trasciende esta ave tan elegante, tan imponente, y cómo también se apodera del mando del velero. Simplemente la dejan ir. Solo el gato y el ave saben qué pasó, en qué momento. Y sí hay un cambio en la actitud del gato después de esa escena. Cada uno de ellos representa una cualidad que necesitamos para navegar las dificultades de la vida, para sobrevivir y encontrar nuestro propósito. Debemos equilibrar estos aspectos de nosotros. La falta de diálogo como lenguaje universal. La película no tiene diálogos. Esto refuerza la idea de que la comunicación no siempre necesita palabras. La expresión visual, los sonidos de la naturaleza y las emociones transmitidas a través de la animación nos recuerdan que la conexión va más allá del lenguaje. En la vida las acciones son gestos y la empatía son más poderosos que las palabras. La verdadera comunicación ocurre a nivel emocional. Y en este punto voy a volver al agua. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Yo sé que sí, es nada más un decir. Sé que se han dado cuenta de lo raro que ha iniciado este año. Hay como una energía densa, muchos accidentes. Ni hablar del tema del fuego, del agua. Pero el agua representa las emociones. Todavía estamos muy movidos. Esta transición entre el año nuevo chino del dragón y la serpiente ha sido rara. Es como si todavía estuviéramos buscando nuestro propio espacio y no solo siguiendo una dinámica, la rutina, el día a día. Ajá, sí, pasó el año nuevo, ajá, hay que volver al trabajo, sí, las metas, el gimnasio, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. He hablado con muchas personas de diversos contextos, edades, sexos, y muchos se sienten así, como aparentemente inestables, como nos mueve el agua cuando estamos en ella, pero también buscando un propósito, buscando su lugar en el mundo. Y eso me recordaba tanta agua en la pantalla. Pero sigamos. El viaje como símbolo del crecimiento personal. El viaje en flow no es solo físico, sino también interno. Cada obstáculo representa un reto emocional y psicológico que el protagonista debe superar. El protagonista también somos nosotros. El inicio, inseguridad y miedo a lo desconocido.
el desarrollo, aprendizaje, colaboración y momentos de crisis, el desenlace, aceptación y transformación. Esto se alinea con la estructura clásica del viaje del héroe y en esta narrativa, donde el protagonista sale de su mundo ordinario, enfrenta desafíos y regresa cambiado. La vida es un viaje de autodescubrimiento, donde cada desafío nos ayuda a convertirnos en versiones más sabias y resilientes con nosotros. En conclusión, Flow es una historia sobre la resiliencia y la interconexión. Flow es una metáfora de la vida misma. Nos muestra que las pérdidas y los cambios no son el fin, sino el comienzo de algo nuevo. Nos recuerda que aunque enfrentemos la incertidumbre y la soledad, siempre habrá quienes caminen con nosotros si estamos dispuestos a abrirnos a la conexión. El mensaje final del director parece ser una invitación a fluir con la vida, a aceptar lo desconocido y a confiar en que, aunque el mundo sea incierto, no estamos solos en esta travesía. Espero dejarles las ganas de ir a ver la película, si es que todavía no lo han hecho. Y sí, ojalá hayamos conectado en más de algún punto con estas reflexiones, y si tienen más, me encantaría leerlas y saberlas a través de nuestras redes sociales. Así que bueno, es una película muy linda, desafiante, admirable desde toda su parte técnica. Porque además el director nunca hizo un storyboard real de la película. Decía que le quitaba naturalidad. No, hay que tener una maestría, en serio, en este arte para poder darle coherencia y que no viéramos cosas tan locas, inconclusas, sin lógica, sino todo lo contrario. Es una obra muy, muy bella, con un trasfondo muy fuerte. Así que bueno, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.